Dice Mateo capítulo 7, versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. No sea que se vuelvan, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos al Señor en oración y en un momento vamos a ver un texto difícil, pero directo, fuerte, pero por supuesto de la palabra de Dios. Amado Señor Dios Santo, gracias por lo que tú nos enseñas en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es perfecta y sabemos que cuando leemos o estudiamos algo así, nos llama la atención y a veces incluso se mal utiliza o malentiende, malinterpreta, Señor, pero queremos que tú nos enseñes, que tu Santo Espíritu nos guíe y que en esta tarde sea tu Espíritu quien nos hable, nos abra los ojos y los oídos espirituales para entenderlo, comprenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Gracias por cada hermano, por cada persona que está aquí. Pedimos, Señor, que tú seas honrado y glorificado en todo lo que hacemos y decimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues tenemos con nosotros Mateo capítulo 7, versículo número 6, un texto que debería de verse, por supuesto, en su contexto. Es la palabra de Dios y algunos han utilizado este texto, pero este texto está en medio de un contexto en el que se dice, en el versículo 1, que no juzguemos a los demás. Y tú dices, a ver, ¿dónde está la relación? Leamos versículo número 1 hasta el versículo 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís será medido, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí tenemos un bloque que debe de ser visto junto. Empieza el texto diciendo que no seamos hipercríticos con la gente, hiperjuiciosos, ni tampoco juzgar a las personas hasta el punto en que muchas veces juzgamos incluso las intenciones. Si yo sé la intención que tenía, ya. Dios es el único que sabe las intenciones en realidad. Es verdad que conoces quizá los hábitos de alguna persona y crees que sabes algo de lo que va a hacer, pero solamente Dios sabe leer la mente de una persona, sabe leer la conciencia de una persona, solamente Dios sabe las intenciones, por supuesto. Y Dios en su palabra nos lo dice, que Él es el único que conocía las intenciones, que conocía los pensamientos de las personas. A veces incluso juzgamos los motivos, yo sé con qué motivo. Y Dios nos dice que debemos de ser
muy cautelosos. Y ahora vamos a ver. También incluso, a veces decimos que a veces incluso sabemos o pensamos, siempre somos juiciosos con las otras personas y siempre pensamos mal del otro. Mi padre decía un dicho que creo que no es muy buen dicho cristiano: piensa mal y acertarás. Y lo siento, pero no es de ser buen cristiano ser así. Es verdad que la naturaleza del ser humano es mala, es verdad. No pienses tampoco el otro extremo. En el fondo, el hombre es bueno. En el fondo, pero ¿cuánto de fondo? En 1.000 millones de kilómetros más al fondo, porque cuando ya traspases toda la Tierra. Por supuesto, lo que el Señor Jesús está haciendo aquí y lo que nos está enseñando ese texto es que el Señor nos dice: abandona ese tipo de conducta de siempre estar juzgando, criticando, pensando mal, siempre estar viendo que todo el mundo es malo. Esa actitud, en definitiva, te hace una persona amargada, quejica, y digo quejica con dulzura, pero no, es una persona que por supuesto difícil de hablar con ella porque siempre está viendo todo lo que es malo. Y el Señor nos dice: abandona ese tipo de conducta. Ahora, en este versículo 6 se nos dice, si lo piensa bien, que debemos juzgar. Dice: no des a los perros lo santo. O sea, ¿quiénes son los perros? Estaremos hablando de eso un momento. No des a los cerdos las perlas. ¿Quiénes son los cerdos? Y no, entonces tú decides darle o no darle. En cierto modo estás juzgando, por supuesto. Entonces el Señor nos está tratando de decir equilibrio, moderación, no hacer ninguna valoración o juicio de la situación, sino es a la luz de la palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios tu regla de conducta y fe, aquella que tiene juicio y última palabra en tu vida? Y el Señor Jesucristo está tratando de decir que no seas tú el estándar para las demás personas, que sea la palabra de Dios el estándar para ti y para las demás personas. Y por eso está diciendo: oye, ¿quién eres tú para juzgar si tú también tienes muchas cosas que se deben juzgar por Dios sobre todo? Entonces, primero estate dándote cuenta de cómo es tu vida a la luz de la palabra. Ahora, este texto, en primer lugar, punto 1, pertenece a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Este texto está en la palabra de Dios. Cuando predicamos, no debemos de rehuir de todo el consejo de Dios. No es que este texto está en la palabra de Dios para dejarnos claro cómo es Cristo en todos sus aspectos. Hay algunos de nosotros que nos hemos hecho un concepto o nos hemos formado un Cristo que solamente hace ciertas cosas, pero las otras no las tratamos, no las mencionamos y decimos a veces que por prudencia no las presentamos. Pero el mismo Cristo, primero la palabra de Dios, y ahora después es que quiero ir por orden y estoy corriendo un poco más. Estas palabras que están aquí son palabras del Señor Jesucristo, y como dice en 2 de Timoteo, cuando dice todo o toda, está incluyendo estas palabras. 2 de Timoteo, capítulo número 3, algunos de vosotros ya lo sabéis de memoria, versículo número 16 y 17. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y aquí vemos una palabra que habla de corrección, para corregir, para... A ver, perdón un momento. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y está la Escritura hecha para que nosotros nos deleitemos, nos ejercitemos y vivamos en toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, recuerda que dije que el Señor Jesucristo es el único que ve las intenciones, que sabe las motivaciones, que de verdad sabe lo que hay en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón. Pero la palabra de Dios, que recuerda que Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, en el sentido espiritual, nos dice en Hebreos 4:12. Esta es una descripción de la palabra, de la Biblia. Nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y escucha, y discierne, la palabra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ante la palabra de Dios, ante la única regla justa para juzgar, infalible, que es la palabra de Dios, mira cómo te ve la palabra de Dios. Dice en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Recuerda que Cristo es el verbo, y cuando habla de la palabra está hablando del Señor, por supuesto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que tú puedes ocultar, esconder. No hay nada que Cristo no sepa. No hay nada que la palabra de Dios ya no conozca de ti. Así es el verbo. Ahora, estas son palabras que aparecen aquí. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, del hombre más bueno que ha pisado la tierra, del hombre más justo que ha estado en la tierra. Fueron dichas por aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fueron dichas por aquel que también dijo, dejad a los niños venir a mí. Fueron dichas por este hombre que verdaderamente era compasivo y tierno con los necesitados. Y cuando veía a unas hermanas llorar, su corazón lo sentía. Y cuando veía a una viuda llorar por su hijo que había fallecido, sentía en su corazón tristeza. Pero también él mismo dijo, hipócritas, hablando a los fariseos, sepulcros blanqueados. O sea, que con la misma ternura expresaba las palabras que tenía que expresar, que con la misma firmeza y dureza expresaba las palabras que tenía que expresar. Siempre decía la verdad, siempre hablaba justamente, siempre mostraba amor y juicio al mismo tiempo. Muchas veces los hombres y las mujeres, pero estoy hablando en términos general, cuando hablamos expresando un sentimiento, solemos inclinarnos hacia un sentimiento, por ejemplo, yo lo digo como abuelo, un sentimiento de ternura y de amor hacia un nietecito.
pero al mismo tiempo no estoy expresando justicia y juicio y santidad. Pero nuestro Dios no es así. Simultáneamente expresa amor y juicio, santidad y misericordia, pureza y, por supuesto, firmeza en la palabra de Dios. Simultáneamente. No deja un atributo para coger otro. Así es nuestro Señor. Él mismo que dijo sepulcros blanqueados, viendo a una generación de personas que con la boca decían alabarle, pero con sus hechos estaban muy lejos, les dijo: serpientes, generación de víboras. Y les habló muy duro, porque a veces nos dejamos llevar por ciertas emociones, pero nuestro corazón está bien lejos, o nuestra vida no está entregada realmente. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús no es que se atrevió a ver si, no, es que dijo lo que eran. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él mismo, que conoce el corazón, les expresó la condición de cómo eran realmente. Es el mismo que dijo a Herodes, diciendo a la gente, y dijo: aquella zorra, y lo llamó así. No está bien, es el mismo que dijo a una mujer: no está bien que demos el pan de los hijos a los perrillos. Dios, Señor, a veces tus palabras sorprenden. Y el Señor dice: sí, porque soy hombre perfecto. Sí, porque soy Dios 100% y hombre perfecto. Y hablo justamente siempre. Y en cada momento. Es el mismo que dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Ahí está ese texto. Ahora, este texto nos reprende para que no nos construyamos nosotros mismos nuestro propio concepto de Jesús. De esos estereotipos muchas veces que la gente se hace de Jesús. Un Jesús amoroso, un Jesús tierno, un Jesús, y lo voy a decir con todo respeto, osito de peluche, suave, que el Señor es tan bueno y que siempre nos trata muy bien y es tan dulce en todo. Y cuando yo le hablo, le puedo hablar, como escuché en una ocasión: Jesucito, escucha, Jesucito, es mi Jesucito porque es como mi niño. Cuidado, cuidado. Cree en el Cristo de la Biblia, no en un trocito de la palabra de Dios. Recuerdo a alguien decir: es que para mí Jesús es como un pastor. Y traté de preguntarle: ¿qué es un pastor? Pues un pastor lleva su ovejita en los hombros, un pastor siempre le da de comer con la mano a su ovejita. Ya. Creo que no conoces a ningunos pastores de verdad. En el campo, en la casa donde vive mi mamá, pasa todos los días un pastor. Es verdad que de vez en cuando alguna ovejita pequeñita, recién nacida, la ha cargado en un zurrón o algo así y se ve la cabecita salir. Pequeñita, muy pequeñita, recién nacidita. Lo hace más que nada porque si no la mamá no sale a pastar. Porque la mamá siente tanto por su ovejita y si la ovejita no sale, pues entonces está como triste y decaída y no come. Pero cuando ve a su ovejita, pues entonces come. Por eso lo lleva. Pero a esa pequeñita quizás, pero recuerda,
no somos ovejitas pequeñitas toda la vida. Que algunos piensan, yo ovejita pequeñita toda la vida. Si quieres te invito un día a ver cómo trata las ovejas. Las trata justamente. Las trata bien, como son las ovejas. Como las ovejas necesitan que les trate un pastor. Lleva un palo así de largo. No lleva honda, pero lleva un zurrón con piedrecitas, o de vez en cuando, y si lo vieras, hace así, él hace así, ¡yup! Y no sé cómo los tira. Y dice, a veces acierto, si no, por lo menos con el susto se da cuenta. Le tiro al cuerno. Y esa viene corriendo, porque se van y se alejan. Jesús es un pastor amante y perfecto, pero completo, no imperfecto, que trata a la oveja como necesita y que sabe perfectamente. Ahora, no nos hagamos un Jesús estereotipo. Si tu Cristo no puede decir estas palabras que hemos citado aquí, entonces tú tienes un Cristo basado en tu idolatría que has formado en tu mente. El verdadero Cristo dice la verdad siempre y dice palabras a veces muy fuertes a los que no quieren creer, entregar su vida y confiar en Él. El verdadero Cristo puede hablar con toda ternura y con toda firmeza conforme a la Escritura. Como nos dice el mismo Evangelio de Juan, todos conocemos Juan 3:16. Y esas son palabras citadas por el Señor Jesucristo, hablando con ¿quién? ¿Cómo se llamaba el hombre con el que estaba hablando en ese momento? Nicodemo, un hombre mayorcito. Pero a él le expresa bien claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el versículo 16 está en el mismo contexto que el versículo 36. Y el versículo 36 dice, ¿esas son palabras también del Señor Jesús? Claro que sí. El que no quiere creer en Él, ya Dios lo ha juzgado. Dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y la ira no es un juego. La ira no es una cosa sin importancia. Es terrible. Y dura mucho más que una vida en esta tierra. Y debiéramos de pensarlo muchas veces para tenerlo en cuenta. Así que, aunque este texto sea duro, debemos dejar que sea la Biblia la que forme nuestra mente y no al revés. Recuerda que el apóstol Pablo, enseñándole a los filipenses, le dice en el capítulo 4, versículo número 8, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y está diciendo todo lo justo, en esas cosas pensar, eso tenerlo en cuenta en vuestra vida. Porque, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, empieza diciendo, es la verdad de la palabra de Dios. Todo lo honesto, sé honesto con el Señor Jesucristo. Cree en toda la palabra de Jesucristo, no una parte, eso es ser deshonesto con el Señor. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, medita en tu mente en toda la palabra de Dios, no en algunos textos. Algunos dicen, yo me aprendo promesas
que me sirven de consuelo, de relax, y nunca me siento mal. Y la verdad es que no está mal, pero eso puede ser palabra incompleta y no entender verdaderamente cómo es el Señor. Porque el mismo Señor que dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es el mismo que ha dicho que nos va a acompañar y va a hacer de atalaya. ¿Sabes lo que hace una atalaya? Vigila desde lo alto y ve cómo es tu andar y tu caminar y tu proceder en tu vida. Y no pierde de vista nada. Los ojos de Dios recorren toda la tierra y lo ven todo y lo observan todo. Ese mismo Jesús es el que está hablando aquí. Ahora, ¿qué quiere decir? Y ahora decir, mira, debería haber empezado por ahí. ¿Qué quiere decir este texto para nosotros? No echar, ¿a quién se está refiriendo de no echar los santos? ¿A quién se está refiriendo de no echar las perlas? ¿A quién se refiere cuando dice perros y cerdos? Son palabras fuertes. Eran muchísimo más fuertes en el tiempo en que Cristo lo decía. Y en el Antiguo Testamento se tenía un concepto de perros y cerdos como algo. Hemos cambiado mucho en nuestra mente. El perro, para los judíos el perro era un animal inmundo, era un animal salvaje, era una bestia carnicera que rondaban las afueras de la ciudad, ya que comían de la basura, escucha, en el Gehema. Anda, así se llamaba el basurero en la afuera de la ciudad. El Gehema era un lugar donde se vertía basura y se quemaba constantemente. De ahí la relación de Gehema con infierno. Y esos perros constantemente estaban en el Gehema. Con razón se tiene ese concepto de los perros. Es el instinto que tienen de comer carne. Por eso procuramos a los perros que tenemos en nuestros hogares de no darle carne cruda. ¿Tú sabes cuando empiezas a darle carne cruda a un perro, tienes que llevar cuidado si es de esos perros de presa? Si encima le das carne cruda de un ser que está todavía vivo, estás creando uno que se vuelve deseoso de matar para seguir comiendo carne cruda. Así eran los perros. Cuando en la Biblia trata de dar juicios, de esos juicios denigrantes que demuestran realmente lo mal que son, hablando de Jezabel, una mujer terriblemente cruel y mala. Dios dictó un juicio sobre ella y dijo de ella en 2 de Reyes 9:36, en la heredad de Jezreel, a quien ella había robado esa propiedad, comerán los perros las carnes de Jezabel. Algo terrible, que un perro, un animal inmundo, comiera las carnes de una persona era algo terriblemente, un juicio denigrante totalmente. Y de su marido, Acab, dice la palabra de Dios también, los perros lamerán la sangre de Acab. Un hombre y una mujer, sobre todo el hombre, que debería de haber honrado a Dios, debería de haber sabido de Dios, puesto que era judío y tenía la palabra de Dios, pero no quiso seguirla. Quiso dejarse primero casándose con una mujer que era inmunda en el sentido solamente de que adoraba a Baal, no se importa si es de otra nación, pero por supuesto Dios sabía que ser de otra nación en ese tiempo significaba adorar a otros dioses. Por eso le dijo a su pueblo,
no os unáis con los incrédulos, no os unáis en yugo desigual, no os fijéis en los que adoran y al final tenéis que traerlo a nuestro tiempo. El que no adora a Dios, lo quiera o no lo quiera conscientemente, está siguiendo a Satanás. Así es. Por eso el Señor levanta un juicio terrible contra aquellos que le desobedecen. En Deuteronomio capítulo número 23, compara a una mujer ramera inmunda con un perro y les dice, no dejéis entrar tanto a una mujer ramera como a un, que está probado que es ramera, como a un perro en la casa de Dios. No los traeréis a la casa de Dios. Ahora, no está diciendo el Señor que un arrepentido que haya pasado por esta situación, y lo vamos a ver en un momento, no puede ser transformado. Un cerdo. ¿Qué era un cerdo? Los cerdos son abominables, eran inmundos. En Levítico capítulo 11 nos dice que no se podía comer cerdo. El cerdo era un animal inmundo. No se podía comer animal que tuviera pezuña partida. Tiene que ser de una sola pezuña. Y una sola pezuña, por ejemplo, la vaca. Entonces, fíjese, que no rumiara, tenía que rumiar. Por ejemplo, una vaca, por ejemplo. Así que el cerdo, en Isaías 65:4, se dice que esas personas que se habían apartado de Dios comían cerdo. Y los trata, dice, para decir cosas de cómo se habían apartado de Dios, esos judíos, dicen, son personas que comen cerdo. Se habían apartado totalmente. A veces me pregunto, esos gadarenos que vieron a ese hombre que estaba poseído por tantos demonios que se llamaban legión, los demonios que tenía. Y el Señor Jesucristo fue y se acercó a ese hombre y le rescató, porque le liberó de los demonios y él luego se convirtió y se sentó arreglado, bien vestido y en su cabal juicio delante del Señor. Y nos dice que los gadarenos vinieron y vieron a Jesús, y cuando vieron lo que había ocurrido de que los cerdos habían, siendo poseídos por los demonios, se habían echado al mar, le dijeron a Jesús, vete de nuestros contornos. Y estaban casi como diciéndole, preferimos a los cerdos que a ti. Preferimos vivir sin ti, con esta vida de cerdos que demuestra realmente inmundicia. Así que perro, cerdo, tiene que ver con inmundo. Tiene que ver en la palabra de Dios con no querer escuchar el Evangelio y considerar lo santo y precioso como una gran perla, despreciarlo y, por supuesto, burlarse de ello. Y nos dice la palabra de Dios que esas personas que no quieren recibir el Evangelio, que lo rechazan abiertamente, que no quieren que el Señor les salve y les libere, son como en el Salmo capítulo número 2, que dice, echemos de nosotros sus ligaduras. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice que se levantarán los reyes de la tierra, los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra el ungido, Jesucristo, diciendo, rompamos sus ligaduras, no queremos lo santo, porque lo santo es cumplir la palabra de Dios, no queremos que nos ligues, que nos sujetes, Señor. Echemos de nosotros sus cuerdas.
queremos hacer lo que nos dé la gana. El que mora en los cielos, dice la palabra de Dios, tú que te burlas de la ley de Dios, de la palabra de Dios, del Señor y de lo que Dios quiere hacer en tu vida, del Evangelio, y lo desprecias y que piensas que te puedes burlar de él, el Señor dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esta es la palabra de Dios. Dice, Dios es amor, me suena muy bonito. Pero Dios es amor no excluye Dios es santo, en ningún momento. Dios es misericordioso, me encanta eso. Pero Dios es misericordioso, no excluye Dios es justo. Es la verdad. Y la verdad nunca permite ni un ápice de mentira. Es toda la verdad y nada más que la verdad. Dice, y habla así de fuerte, ese es nuestro Dios. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, escucha la palabra del Señor, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Dios es claro, o blanco o negro, no hay grises, es claro, o me amas o me desprecias, o te arrepientes o entiendes realmente que estás tomando una dirección equivocada. Ahora, cuando habla de santo y de perla, está hablando del puro evangelio de Jesucristo, de todo el consejo de Dios, de toda la palabra de Dios. Y cuando los incrédulos no solo no creen, sino que rechazan y se burlan de lo santo de Dios y de su preciosa palabra, como hemos visto en el Salmo 2, entonces es como decir, no queda más sacrificio para ellos. Ya está hecho todo. Ahora, quien tiene la última palabra es el Señor en cuanto a sus vidas. Pero a ti y a mí nos está llamando la atención. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Lo que nos enseña aquí es que no se debería de dar los sacrificios ofrecidos a Dios en el templo a las personas. Lo santo son esos corderos que se han apartado, se han sacrificado y su sangre se ha rociado. Ahora, ese cordero era santo para Dios. Y ese cordero no se debería de dar a aquellos que no lo van a entender o comprender. O sea, no se debería vender esa carne. Esa carne era reservada, santificada para los sacerdotes, para la familia de Aarón, para los levitas, y solamente debería ser tenida como ese sacrificio santo para el Señor. Y ahí cuando está diciendo lo santo, está diciendo, no deis al Señor Jesucristo, que es santo, a los perros que no quieren. Y tú dices, pero esto parece incompatible con la palabra de Dios que en Mateo capítulo número 5, versículo 40 y... Voy a ver un momentito. 44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí está hablando de que tu actitud ante los que rechazan la palabra de Dios y te desprecian no debe ser nunca de venganza.
de hablar mal de ellos. Al contrario, ora por ellos delante del Señor. Ten una actitud de humildad delante de ellos. No le respondas con la misma moneda. Muchas veces eso es lo que dice la carne. Le voy a pagar con la misma moneda que me ha dado, que me ha pagado. Le voy a tratar igual que me ha tratado. Y el Señor dice, no es así. Pero aquí, ¿qué está tratando de decir? Está tratando de decirnos que cuando una persona no valora al Señor Jesucristo, no está dispuesta a escuchar y al contrario, hace aberración, desprecia, se burla y pisotea el Evangelio, la palabra de Dios nos dice, y ese Evangelio, por supuesto, representa al Señor Jesucristo, la perla representa al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 13 nos da una parábola de que un hombre que al descubrir una gran perla de gran valor, vendió todo lo que tenía para comprar y adquirir esa perla de gran precio. Y es lo que el Señor es para ti y para mí, si te has conocido a Jesús como tu Señor y Salvador. O sea que ese Señor Jesucristo, cuando es despreciado, lo que quiso decir es que cuando se predica el mensaje del Evangelio santo, valioso y precioso, como las perlas, si los hombres se burlan y lo desprecian, entonces apártate de ellos y quizás, como Cristo hizo con Herodes, guarda silencio. El silencio de Cristo dictamina juicio. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando Herodes, y lo dijo así, cuando Herodes le preguntó y le insistió, como él quería solamente verle obrar, hacer algún truquillo, es como si me han traído un mago, vamos a ver la magia que me va a hacer hoy. Me han traído un acróbata, vamos a ver la pirueta que le veo hacer. Y así lo trató al Señor Jesús, como un hombre espectáculo. Y Cristo no es un hombre espectáculo para nadie. Cristo lo que desea y los milagros que hizo fue para la gloria de Dios. Y ese es el propósito. Así que nosotros cuando predicamos el Evangelio, y esta es donde va a llegar la clave, si te quedas con esto, cuando predicamos el Evangelio, cuando testificamos la palabra de Dios, lo que buscamos no es la salvación del otro. Y tú dices, ¿cómo? No es la salvación del otro. Lo que buscamos es la gloria de Dios. Si eso no se consigue, si eso no es la meta, no estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te ha creado y te ha redimido. Te creó para su gloria y te salvó para que le des toda la gloria a Él. Así que tú debes de testificar, debes de enseñar, pero cuando la gloria de Dios está siendo pisoteada, cuando la gloria de Dios está siendo vituperada, cuando la gloria de Dios está siendo despreciada, cuando se están burlando del Evangelio del Señor Jesucristo, lo que yo haría es, y nos dice la palabra de Dios, guardaría silencio, acabaría la conversación ahí y lo dejaría en ese punto. Responder airado, responder gritando, responder malhumorado, es realmente no responder con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, como dice la palabra de Dios. No significa que esto no significa que si una persona no está mostrando arrepentimiento, entonces no puedo testificarle. No. El Evangelio no es solamente para los que se van a arrepentir, es para todos, por supuesto. Pero es verdad que a veces cuando vemos esa respuesta, entonces debemos de decir que debemos de llevar cuidado. Creo que cuando he hablado de que el Señor Jesús guardó silencio delante de Herodes, si queréis anotarlo, es Lucas capítulo 23, versículos 8 y 9. El silencio del Señor fue un juicio para
aquellos que se burlan y se mofan y blasfeman el Evangelio del Señor Jesucristo. Y recuerda, testificar, predicar, dar el Evangelio a toda criatura, el objetivo debe ser darle la gloria a Dios, darle la gloria de Dios. Ahora, escucha, yo no sé, no veo tu corazón, pero escucha, incrédulo, el Evangelio para que la misericordia de Dios obre en tu vida. Si tú no has confiado plenamente en Jesús, yo sé, pero todavía en mi corazón no ha entrado el Señor. ¿Sabes que sigues siendo un incrédulo? Si yo tengo religión, pero si no ha entrado el Señor en tu corazón, eres incrédulo. ¿Y sabes qué palabras dice aquí de los incrédulos? Perros y cerdos. Muy fuerte, muy fuerte. Ahora, estas palabras son de Cristo, no son para que tú las vayas nombrando a nadie y llamando a nadie así. Entiende la relación de perro y cerdo, que es inmundo, que no es santo, que es apartado, que no es del Señor, no está dedicado al Señor, que no puede entrar en la presencia de Dios. Esos dos animales no podían entrar en el templo, en el tabernáculo, en ningún momento. Ahora, es muy importante que entendamos, ahora nosotros que estamos aquí, Efesios capítulo número 2, nos dice cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor Jesús. Si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces sabes que antes pertenecías a ese otro grupo de perros y cerdos. Y es un poco fuerte decirlo, pero es la palabra de Dios. Y dice en Efesios capítulo número 2, versículo número 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros, cuando erais perros y cerdos, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, por supuesto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, y aquí está la diferencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza perros y cerdos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y aquí está la gran diferencia. Hermanos y amigos, espero que tú no seas uno de los que escucha el Evangelio, le parece muy bonito el Evangelio, pero nunca acepta y deja a Cristo entrar en su corazón. El apóstol Pedro tiene unas palabras muy fuertes. Y si estas te han parecido fuertes, me he dejado para ahora las palabras fuertes de verdad. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Yo pensaba que no aparecía más veces perros y cerdos, pero aparecen más veces. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Mejor les hubiera sido no haber conocido. Empieza el versículo 21. Mejor les hubiera sido no haber entrado en una iglesia. Mejor les hubiera sido no haber nacido en una familia cristiana, si no vas a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Mejor les hubiera sido, y tú dices, pero eso le ha privado de algunas cosas inmorales de este mundo. ¿De qué sirve que un moral llegue al final de su vida sin Cristo y acabe en las llamas del fuego eterno? Versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro
vuelve a su vómito y la puerca, por mucho que se lave, a revolcarse en el cieno. ¡Qué palabras más fuertes, Señor! Pero el Señor dice, las tengo que decir porque quiero que sepas que te amo, que te quiero y que no deseo que te pierdas, que entregues tu corazón a mí. Y como nos seguía diciendo en Efesios, nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, quiere cambiarte y que dejes de ser un perro y que dejes de ser un cerdo. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora el texto que todos sabemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué? Porque el Señor tenía el propósito de que le demos toda la gloria a Él. Y dice el versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras para darle gloria a Él. Ahora, hermanos, si tú has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, y ahora dices, yo, gracias a Dios, ya no soy un perro, ya no soy un cerdo. Te tengo que decir, hermanos, no te jactes de que no seas un perro, de que no seas un cerdo. Es solo la gracia de Dios que lo ha hecho. Este texto nos abre los ojos a la realidad de la depravación humana, realmente. El hombre es depravado. Y Cristo quiere hacernos una comparación para ver unos animales despreciables cuando los vemos en el contexto bíblico y decirnos, hermanos, nosotros estábamos en la misma condición que esos hombres, ciegos, sordos, necios, que no escuchábamos el Evangelio y no dejábamos a Cristo entrar. Al ver este texto no puedo menos que decir, gracias, Dios, por tu misericordia que tú has tenido conmigo. No lo merezco, Señor, pero tú me has transformado. Nosotros éramos perrillos, éramos perros, cerdos. No éramos pueblo de Dios, ni parte de sus promesas. Pero Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Salmo 113, versículos 7 y 8. ¡Qué bendición! Ahora, nosotros que éramos cerdos, por la gracia de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios. Menudo cambio. Hemos sido hechos nuevas criaturas que se nos ha dado un corazón nuevo. Antes éramos cerdos y ahora somos ovejas del buen pastor. Ovejas cuidadas por el pastor. Hijos de Dios, coherederos con Cristo, pueblo del Señor. Somos real sacerdocio, nación santa. Somos embajadores de Cristo. ¡Qué privilegios tan grandes tenemos por la gracia de Dios! Hermanos, ¿no puedes conmigo decirle gracias, Señor? Gracias por lo que has hecho conmigo. Ahora quiero darte toda la gloria y toda la honra. Aquí tienes mi vida. No valía para nada, al contrario, iba contra la razón verdadera de mi existencia y ahora, por tu gracia, puedo darte honra y gloria a ti. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros.
Gloria a Dios por esa maravillosa obra que solo Cristo podía hacer por nosotros y que lo hizo y le costó lo que le costó para transformar tu vida, porque solo la sangre de Cristo puede cambiar a un cerdo en un hijo de Dios, a un perro en una oveja que ama y sigue al buen pastor, que está seguro en los brazos del Señor y nada ni nadie le puede arrebatar de las manos y del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos al Señor.